Muy buenas tardes, una vez más, sean bienvenidos a este espacio de fisiopatología cardiovascular. Hoy evaluaremos lo correspondiente a las cardiopatías congénitas. ¿Y qué definimos por cardiopatía congénita? Bueno, son esas alteraciones que se generan durante la gestación, es decir, durante el periodo embrionario, y que en el caso que nos corresponde van a generar alteraciones estructurales y funcionales a nivel cardiovascular. Desde el punto de vista epidemiológico, fíjense que lleva una incidencia entre 4 y 12 por cada 1000 recién nacidos vivos. Eso nos lleva a la obligación, por supuesto, de evaluar muy bien a todos nuestros recién nacidos cuando todos estamos por la pasantía de pediatría y por supuesto ya en nuestra vida profesional, para que ninguna de estas cardiopatías puedan pasar desapercibidas y generen alteraciones y problemas cardiovasculares muy importantes, y sobre todo insuficiencia cardíaca cuando el paciente esté en vida adulta. Desde el punto de vista etiológico, fíjense que son muchos los factores que pueden generar que un paciente nazca con una cardiopatía congénita. Hay alteraciones cromosómicas, factores ambientales, hay medicaciones. Aquí colocamos uno de los ejemplos más importantes, que son las sales de litio para los pacientes con trastorno bipolar. Algunos hipoglicemiantes también lo pueden producir, es decir, muchos medicamentos pueden generarlo. Algunos antihipertensivos lo pueden producir, y en algunos casos, bueno, simplemente es por herencia cromosómica. En otros casos no existe nada de esto, y bueno, y el paciente tiene una cardiopatía congénita. Cuando nosotros evaluamos lo correspondiente a la hemodinamia, tanto del recién nacido como nosotros en vida adulta, necesitamos entender algo que se denomina QP-QS, donde la Q corresponde a gasto. Entonces, QP es el gasto pulmonar, QS es el gasto sistémico, y eso implica todo el flujo de sangre que va hacia los pulmones, en el caso de QP, y todo el flujo de sangre que va a toda la economía sistémica, sería QS. Y obviamente el flujo de sangre que va a los pulmones es exactamente igual al flujo de sangre que va a todo el cuerpo, es decir, que en condiciones normales QP sobre QS debe ser siempre igual a 1. Y eso es importante reconocerlo, porque en estas alteraciones estructurales que vamos a ver a continuación, el QP-QS va a alterarse. Cuando nosotros evaluamos la clasificación de las cardiopatías congénitas, siempre es importante acotar que van a estar dadas en relación a la presencia o a la ausencia de la cianosis. ¿Y qué es cianosis? Bueno, cuando existe hemoglobina desoxigenada en sangre en una proporción igual o superior a 5 gramos decilitro. A eso corresponde la cianosis. Entonces, en base a esto, tenemos cardiopatías acianógenas y cardiopatías cianógenas. Dentro de las cardiopatías acianógenas, fíjense que a su izquierda tenemos aquellas que se generan con flujo pulmonar normal. Entonces, ¿cuáles tenemos? La estenosis pulmonar y la coartación aórtica. Mientras que aquellas con flujo pulmonar aumentado, tenemos la comunicación interatrial o interauricular, la comunicación y con hipertrofia ventricular izquierda, la comunicación interventricular y el ductus arteriosus.
Dentro de las cardiopatías cianógenas con flujo pulmonar normal tenemos la tetralogía de Fallot y la anomalía de Epstein y la atresia tricuspidia, y con el flujo pulmonar aumentado tenemos la transposición de grandes vasos y el truncus o ventrículo único. Esas son las cardiopatías que nosotros vamos a evaluar en esta sección. Aquí tenemos fisiología normal. Fisiología normal. La sangre oxigenada regresa a través de las venas pulmonares, va hacia la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, de allí a la arteria aorta, y fíjense que de la arteria aorta va hacia la economía sistémica, es decir, a todo el cuerpo. Es decir, si yo colocara un catéter aquí, yo pudiera medir lo que se corresponde al QS, que era lo que les comentaba hace un rato. Por otra parte, después que todo el oxígeno es tomado por la economía sistémica, regresa, por supuesto, a través del sistema cava a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, de allí pasa a la arteria pulmonar y va hacia los pulmones. Si yo colocara en la arteria pulmonar un catéter que va hacia los pulmones, yo podría medir lo correspondiente a QP. Y ese QP obviamente debe ser exactamente igual al QS, porque es el mismo circuito con la misma cantidad de sangre que está circulando hacia los mismos sitios. Es decir, QP sobre QS es igual a 1. Comenzamos con las cardiopatías y la primera de ellas es la comunicación interauricular o interatrial. Fíjense que en este caso el tabique o el septum interauricular, el que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda, no se forma completamente y deja una apertura. Tipos de comunicación intraauricular o interatrial. Bueno, debido a un mal cierre en cuanto al ostium primum, al ostium secundum, una mala formación del seno venoso en la parte posterior o del seno coronario. Lo más frecuente en cardiología es que sea una malformación del ostium primum. En cualquiera de estos casos, fíjense que la sangre va a pasar de un sitio a otro. En este caso va a ser de aurícula izquierda a aurícula derecha. ¿Y cómo vemos esto desde el punto de vista hemodinámico? El mismo cuadro que habíamos evaluado previamente, pero fíjense que aquí, ahora desde la aurícula izquierda, nótese esta flecha que implica que ahora la aurícula izquierda tiene doble sistema de vaciado. La normal hacia su ventrículo, es decir, hacia el paso hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, y por vía de la comunicación interauricular va a vaciar también sangre hacia la aurícula derecha. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, tenemos que recordar en clases previas que desde el punto de vista hemodinámica, la aurícula izquierda tiene más presión que la aurícula derecha, y debido a eso es que se genera paso de sangre de izquierda a derecha. En algunos libros ustedes encontrarán algunas clasificaciones de cardiopatías congénitas en base a el flujo o el paso de sangre que se denomina en inglés shunt, S-H-U-N-T, shunt. Y entonces van a encontrar cardiopatías con shunt de izquierda a derecha. Bueno, este es uno de los ejemplos. Pasa la sangre de aurícula izquierda a la aurícula derecha. Fíjense que ahora la aurícula derecha recibe la sangre sistémica, que es esta flecha aquí que está en rojo, pero también recibe la sangre de la aurícula derecha. Y fíjense que ahora que tiene doble carga de volumen. Entonces ya de primera intención entendemos que la aurícula derecha debe dilatarse rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene aumento de volumen, sobrecarga de volumen. Esa sobrecarga de volumen pasa al ventrículo derecho y rápidamente también entendemos que el ventrículo derecho se va a dilatar. Ese ventrículo derecho
se adapta, a pesar de que se dilate, no cae en insuficiencia cardíaca de primera intención debido a una propiedad que hemos estudiado en fisiología, que por supuesto es el principio de Frank Starling, el cual implica que a mayor dilatación de una fibra muscular, de esa manera será proporcional la fuerza de contracción. Pero recuérdense que esa ley tiene límites fisiológicos. Si se estira demasiado la fibra, simplemente se daña. Pero de primera intención, el ventrículo se adapta. Entonces el ventrículo derecho se dilata, pasa esa mayor cantidad de flujo a la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar obviamente se dilata. ¿Por qué? Porque ahora tiene un hiperflujo. Entonces hay dilatación de la arteria pulmonar y los lechos pulmonares aumentan sus presiones, y fíjense que esto va hacia el pulmón, se oxigena. Bueno, por supuesto ahí había sangre oxigenada que no tenía mucho problema para oxigenarse. Se regresa ese doble flujo desde las venas pulmonares y regresa a la aurícula izquierda. Esa aurícula izquierda por supuesto también recibe esa cantidad grande de sangre, y por supuesto también se va a dilatar. Pero ella, dentro de este esquema fisiopatológico, es la última cavidad en dilatarse. ¿Y eso por qué? Porque ella tiene doble vía de drenaje. No es como la aurícula derecha, que tiene una sola vía única y entonces tiene que aumentar su fuerza de contracción. Fíjense que para este caso el ventrículo izquierdo aquí no sufre. Nótese que esto es dilatación de cavidades derechas y de aurícula izquierda, ¿sí? Para el caso de la comunicación interventricular, en esta ocasión, ahora es el septum que divide al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, el cual no se cierra por completo y genera también paso, un shunt, de izquierda a derecha. Característicamente la CIB puede ser membranosa, es decir, de la parte más superior, muscular, infundibular o posterior. La membranosa es una de las formas de CIB más frecuentes en la práctica clínica diaria. ¿Qué va a ocurrir en la fisiopatología de esta condición? Bueno, aquí vemos otra vez el cuadro hemodinámico, y nótese que ahora desde el ventrículo izquierdo, que por razones sumamente obvias tiene más presión que el ventrículo derecho, bueno, él va a inyectar la sangre a través de la válvula aórtica a la arteria aorta, pero también a través de la comunicación anormal va a pasar la sangre al ventrículo derecho. ¿Qué le va a ocurrir ahora al ventrículo derecho? Bueno, tiene el flujo que le pasa la aurícula derecha más el flujo que le pasa el ventrículo izquierdo, es decir, que ahora tiene doble carga de volumen. ¿Consecuencia para el ventrículo derecho? Bueno, se dilata. ¿Y falla de primera intención? No, por compensación de Frank y Starling. Entonces el ventrículo derecho se dilata, pasa ese gran flujo a la arteria pulmonar. ¿Y qué le ocurre a la arteria pulmonar? Bueno, se dilata por fenómeno de hiperflujo. De allí se va a los lechos pulmonares, regresa ese doble flujo de sangre oxigenada a través de las venas pulmonares y regresa a la aurícula izquierda. Ahora la aurícula izquierda, como en el caso anterior, no tiene doble forma de drenar, y ahora sí se dilata tempranamente. Entonces hay dilatación también de la aurícula izquierda. Luego pasa al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo tardíamente es la última cavidad en dilatarse. ¿Por qué? Porque tiene un drenaje por aquí por la aorta y un drenaje por aquí hacia el ventrículo derecho. Entonces nótese que en este caso las dos cavidades izquierdas se van a dilatar, y relevantemente las dos cavidades derechas también se van a dilatar. Y uno pudiera decir, bueno, pero mire, aquí yo veo que es el ventrículo derecho el que recibe el flujo, la aurícula derecha no tiene problemas allí. ¿Y por qué no tiene problemas? Desde el punto de vista
de flujo, porque fíjense que a ella no le llega doble flujo, pero sin embargo se dilata. Y aquí entonces debemos entender otro mecanismo importante en hemodinamia. Ella se va a dilatar no porque tenga doble volumen, porque fíjense que de aquí en adelante las flechas son normales. Ella se va a dilatar es por competencia de flujo. Se va a dilatar porque ella tiene que aumentar la presión para competir con este drenaje que está aquí para pasar la sangre al ventrículo derecho, porque ella tiene que aumentar la presión y hacerla igual a esta presión que está aquí para que pueda vaciarse, porque si esta presión que está aquí es superior, ella simplemente no puede drenar, porque esta presión que está aquí va a ser lo que va a hacer que aumente la presión intracavitaria en el ventrículo derecho y ella no podría vaciarse. Entonces ella va a tener una dilatación, pero es importante recordarlo, no por aumento de volumen, sino una dilatación por aumento de presión, por competencia de flujo. Entonces, nótese que se dilatan todas las cavidades en la C y B, pero una sola cavidad, en este caso la aurícula derecha, se va a dilatar solo por competencia de presión y no por competencia de flujo. En la persistencia del ductus arterioso o conducto arterioso persistente, como lo pueden encontrar en la literatura, nótese que en vida intrauterina, entre la aorta y la pulmonar, existe esta comunicación aquí, que es lo que se denomina al ductus arterioso. Normalmente, cuando se nace, se oblitera y forma simplemente el ligamento arterioso. Cuando eso no ocurre, bueno, va a haber entonces paso nuevamente desde el lado izquierdo, es decir, de la aorta a la pulmonar, porque obviamente no es lo mismo 120-80 milímetros de mercurio de presión de la aorta que 25-10 milímetros de la pulmonar. Eso va a hacer que pase sangre siempre de izquierda a derecha. Fisiopatológicamente, ahora nos ubicamos aquí, en la arteria aorta. Fíjense que ella va a tener el paso de sangre hacia la circulación sistémica y, por supuesto, el drenaje que va a tener hacia la arteria pulmonar. Entonces la arteria pulmonar ahora tiene doble flujo, el que le pasa al ventrículo derecho, y aquí ahora fíjense que tenemos nuevamente el doble flujo que va hacia los pulmones. Obviamente esta arteria pulmonar se dilata por el hiperflujo. Las venas pulmonares regresan la sangre a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, y ya sabemos que nuestra aurícula izquierda se va a dilatar. Pasa la sangre al ventrículo izquierdo, y ¿qué va a ocurrir con nuestro ventrículo izquierdo? Se va a dilatar. Y la arteria aorta también se va a elongar por hiperflujo, pero lo va a hacer más tardíamente. Es importante recordar que en esta cardiopatía congénita la aurícula se dilata, el ventrículo se dilata, la aorta se va a elongar y la arteria pulmonar también se va a elongar, y este ventrículo que está aquí, el ventrículo derecho, también va a sufrir cambios estructurales, pero no por sobrecarga de volumen, porque fíjense que las flechas por aquí siguen normales. Él va a tener los cambios estructurales, pero es por competencia de flujo, es decir, que tiene que igualar su presión de paso de flujo de sangre a la arteria pulmonar con este que está aquí desde el lado izquierdo. Entonces, por competencia de flujo, él va a aumentar muchísimo la presión de contracción, la presión intracavitaria durante la sístole, y entonces él va a tener hipertrofia ventricular, pero por sobrecarga de presión, no por sobrecarga de flujo. Desde el punto de vista varietal, para el caso de la coartación aórtica, recuérdense que, voy para acá arriba, coartación implica, esto que está aquí es estrechez, coartación, es decir, que la aorta, fíjense que va a tener una estrechez aquí, que puede ser antes o después de
el ductus arterioso, que era la cardiopatía que habíamos tenido previamente. Bien sea antes o bien sea después, desde el punto de vista de ubicación con el ductus arterioso, eso va a generar, imagínense ustedes, si el ventrículo izquierdo está ubicado aquí y va a pasar la sangre a la arteria aorta, tiene que el ventrículo aumentar su fuerza de contracción para pasar la sangre a través de esta estrechez o de esta estrechez. Y ya uno va razonando que, por supuesto, al pasar el flujo de sangre y tiene que vencer esta estrechez, la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo va a ser grande, y por lo tanto en toda esta porción antes de la estrechez va a haber unas grandísimas presiones. Y fíjense que aquí que tenemos todo el ramaje que va hacia cabeza y extremidades superiores, mientras que después de la estrechez viene el flujo de sangre, abdomen, etcétera, y extremidades inferiores. Eso trae características clínicas bastante importantes, sobre todo lo que implica que vamos a tener un paciente que va a tener una hipertensión severa medida en extremidades superiores y presiones relativamente bajas hacia las extremidades inferiores, que es una de las características importantes de la coartación de la aorta. Fíjense que aquí en la coartación de la aorta, fíjense que va a haber una presión grandísima aquí hacia las extremidades superiores, y por aquí va a pasar un flujo muy disminuido. Entonces tenemos hipertensión aquí arriba y baja presión hacia las extremidades inferiores, y el paciente, por supuesto, aquí va a estar rubicundo, sudoroso, etcétera, y cuando camine va a tener poca tolerancia al ejercicio porque se fatigan los miembros inferiores por poco flujo. Importante recordar en esta lámina que allí este título no es el que corresponde aquí, porque es el de la coartación de la aorta. La estenosis pulmonar congénita implica una estrechez por repliegue membranoso, y eso hace que, por supuesto, el aparato valvular no tenga una apertura adecuada. Y fíjense que al no tener una apertura adecuada, eso va a generar que el flujo de sangre va a tener que pasar por un orificio estrecho, y eso implica que el ventrículo derecho tiene que aumentar la fuerza de contracción para que pueda vencer ese orificio estrecho. Este orificio estrecho que está aquí, allí, en el centro de ese orificio, allí se genera algo que nosotros conocemos desde el punto de vista hemodinámico como el gradiente transvalvular. Gradiente transvalvular. Y al haber un gradiente transvalvular, el ventrículo derecho tiene que aumentar su presión para poder vencer ese gradiente transvalvular. Fíjense que en este caso no hay sobrecarga de flujo. En este caso lo que va a haber es sobrecarga de presión, y eso va a generar que el ventrículo derecho haga una hipertrofia ventricular derecha. Al generar hipertrofia ventricular derecha, no es muy difícil entender que tiene que haber mayor fuerza de contracción, hay mayor tiempo sistólico, y por supuesto se acorta el tiempo diastólico. Al acortarse el tiempo diastólico, la relajación no es completa, es decir, el tiempo diastólico, y va a haber presiones al final de la diástole. Entonces, por lo tanto, para la aurícula izquierda, para vaciarse al ventrículo izquierdo, eso le va a generar también un aumento de presión, y por lo tanto allí se van a dilatar ambas cavidades, pero recuérdense, no es por sobrecarga de flujo, sino por sobrecarga de presión. Allí lo tienen, más en grande, sobrecarga de presión para el ventrículo derecho para vencer este gradiente transvalvular, y va a haber, por supuesto, debido al aumento de la presión intraventricular en diástole, la aurícula derecha tiene que también aumentar la presión, y por lo tanto también se va a dilatar. Hay hipertrofia ventricular derecha y
dilatación auricular ipsolateral. Cuando hablamos de las cardiopatías cianógenas, aquí tenemos la tetralogía de Fallot. Y en ella, fíjense que al decir tetra implica cuatro anormalidades. Comenzamos. Cuando nosotros evaluamos la parte de los grandes vasos, tanto aorta como la pulmonar, ellas normalmente en vida intrauterina deben tener un tabicado igual, es decir, que la aorta y la pulmonar sean del mismo diámetro, por supuesto, y que haya una rotación de manera que la aorta se aboque hacia el ventrículo izquierdo y la pulmonar se aboque hacia el ventrículo derecho. Pero en esta condición, fíjense que el tabicado no es igual, no hay una escisión igual de ambos vasos desde el tronco único, y fíjense que la pulmonar queda más estrecha y la aorta queda más grande. También la aorta, por supuesto, va a tener algo que se llama una dextro, fíjense que dextro significa hacia la derecha, una dextroposición de la aorta, es decir, que en vez de ubicarse hacia el lado izquierdo, debido a su gran dilatación, se ubica, por supuesto, comunicándose con ambos ventrículos, es decir, que como diría uno entre comillas, se arrima un poquitico hacia la derecha. Y eso hace que entonces su diámetro allí, desde el origen, desde la inserción radicular, va a tener comunicación con el ventrículo izquierdo y con el ventrículo derecho. Entonces hay una dextroposición y fíjense que está prácticamente sobre el tabique, lo cual le genera la segunda característica, que es un cabalgamiento de la aorta. Entonces, dextroposición con cabalgamiento de la aorta. Ese cabalgamiento y esa dextroposición va, por supuesto, a causar que no haya un cierre completo del septum interventricular. Entonces, por lo tanto, va a generarse una CIV, es decir, una comunicación interventricular amplia. La arteria pulmonar, ya habíamos dicho que debido a que no hubo esa división igualitaria, fíjense que ella va a tener una estrechez en esta porción que se denomina infundibular, y por lo tanto va a haber una estenosis pulmonar infundibular, y esa estenosis pulmonar infundibular va a hacer que el ventrículo derecho tenga que contraerse con gran fuerza, y obviamente eso le va a generar hipertrofia ventricular derecha. Esas son las 4 características de la tetralogía de Fallot: dextroposición y cabalgamiento de la aorta, comunicación interventricular amplia, estenosis pulmonar infundibular e hipertrofia ventricular derecha. Fíjense que debido a que la aorta va a estar aquí en comunicación con el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, va a pasar sangre a la circulación sistémica, tanto el ventrículo izquierdo oxigenada como el ventrículo derecho desoxigenada, y van hacia la aorta y de allí a la circulación sistémica, y eso por supuesto va a generar cianosis. En algunos casos la tetralogía de Fallot no necesariamente va a mantener al paciente cianótico de manera persistente. En algunas ocasiones el paciente tiene tetralogía de Fallot y puede parecerse a cualquiera de nosotros, se denomina Fallot rosado. ¿Y eso qué implica? Que bueno, para fortuna del paciente, esta división de aorta y pulmonar no fue tan severa, y eso permitió a que la aorta no fuera tan dilatada aquí en su raíz y se abocara un poquito más hacia la izquierda, y la arteria pulmonar, por supuesto, estuviera más dilatada, y eso permite mayor paso de sangre a la arteria pulmonar y que se oxigene más. Entonces el paciente de primera intención no tiene cianosis, pero claro, en la medida que se ponga a hacer ejercicio, sí, por supuesto, va a empezar a verse cianótico, ¿okay? Y ese es el tipo de paciente que uno conoce como Fallot rosado. Pero por definición, la mayoría de los pacientes con esta cardiopatía congénita son cianógenos, es decir, lo que denominan Fallot azul, ¿sí?
Para el caso de la enfermedad de Epstein, esta es una anormalidad pura del aparato valvular y subvalvular tricuspidio, porque en ella ocurre desafortunadamente un desplazamiento, una malposición y por supuesto una adhesión del aparato valvular y subvalvular, y nótese cómo ella se desplaza desde el plano AB, que sería el plano normal, hacia el ventrículo derecho. Fíjense, aquí debería haberse insertado el aparato valvular y subvalvular, y fíjense cómo se desplaza, se adosa ese aparato valvular y subvalvular a las paredes del ventrículo y se inserta más abajo. Fíjense que eso va a traer como consecuencia que haya una aurícula gigante, inmensa, y un ventrículo bastante estrecho. Toda esta porción que está aquí de ventrículo, que ahora se va a llamar aurícula, porque acuérdense que aurícula sería todo lo que esté por encima del aparato valvular, a esto que está aquí se le conoce como atrialización del ventrículo derecho. Es decir, que estas porciones del ventrículo derecho se han incorporado hacia la aurícula ipsilateral. Entonces se denomina atrialización del ventrículo derecho. Aurícula izquierda gigante, ventrículo izquierdo por supuesto muy disminuido, y esto que está aquí, esta porción de ventrículo derecho, es lo que va a pasar a la sangre a la arteria pulmonar. Por supuesto eso va a ser bastante insuficiente, lo que va a oxigenarse y luego pasar por supuesto al lado derecho. Y fíjense que muchas de las veces, debido a que esta aurícula ahora va a ser gigante, inmensa, muchas veces tiene mayor presión y se acompañan de otras cardiopatías estructurales como la comunicación interauricular. Entonces fíjense que esta es una anomalía que de primera intención dilata grandemente la aurícula derecha, por supuesto, y potencialmente si se asocia a otras alteraciones estructurales, por supuesto, va a producir otras dilataciones, como por ejemplo la correspondiente a la comunicación interauricular. En esta cardiopatía, si no existen esas otras alteraciones, el paciente por supuesto fallece porque el ventrículo derecho recibe muy poca sangre y es muy poco lo que se va a oxigenar, y el grado de cianosis va a ser importante desde el nacimiento. Otra condición muy relevante y que puede ser mortal si no está asociada a otras alteraciones de cardiopatía congénita es la atresia tricuspidia. Fíjense que en este caso, aquí donde debería aparecer la válvula para que pase la sangre de aurícula a ventrículo, simplemente no existe, no se forma, hay una displasia severa. Entonces, por supuesto, si la sangre de la aurícula derecha no pasa al ventrículo izquierdo, bueno, el paciente fallece. Obviamente no hay hemodinamia. Entonces, por obligatoriedad, para que el paciente curse con vida, tiene que asociarse otras alteraciones, es decir, que de la aurícula derecha pueda pasarse la sangre a la aurícula izquierda, y por supuesto, como no va a pasar de primera intención nunca sangre de aurícula a ventrículo derecho, tiene que haber una C y B para que sangre del ventrículo izquierdo pase al ventrículo derecho y de ahí por supuesto pueda pasar a la arteria pulmonar y oxigenarse. Es decir, que la atresia tricuspidia pura, es decir, que no vaya acompañada de otras alteraciones de cardiopatía congénita, es incompatible con la vida. Incompatible, porque si hay una atresia tricuspidia sin otra alteración, bueno, simplemente hay muerte. No hay forma de que el bebé sobreviva. En la transposición de grandes vasos, como les había esbozado previamente para el caso de la tetralogía de Fallot, recordamos que hay una división, fíjense que es una división equivalente de la arteria pulmonar y de la aorta, fíjense que son del mismo diámetro, y hay una rotación de manera que la arteria pulmonar se aboque al ventrículo derecho, mientras que la aorta se va a abocar más posteriormente hacia el ventrículo izquierdo. Eso es lo normal. Pero resulta que cuando esa rotación no ocurre,
después de la escisión, es decir, del tabicado, de la división del tronco arterioso único, fíjense que si no ocurre esa rotación, bueno, simplemente la aorta no gira posteriormente. Fíjense que aquí está posterior, está por detrás de la pulmonar, y fíjense que la aorta se queda anterior y se abocaría al ventrículo derecho, y la pulmonar se mantendría abocada hacia el ventrículo izquierdo. Esto es, así como lo están viendo en este momento, así es como originalmente ocurre el tabicado aquí, la escisión. Se tabican ambas arterias, pero después tiene que haber el giro, es decir, que la pulmonar gire y la aorta se aboque hacia atrás y pase esto, que sería lo normal. Pero en este caso no ocurre. Aorta abocada al ventrículo derecho, pulmonar abocada al ventrículo izquierdo. Y eso va a generar tremendamente dos minicircuitos cerrados. Y los vemos aquí. Si nos vamos al lado derecho, bueno, la sangre sistémica desoxigenada pasa al ventrículo derecho, y de ahí ¿hacia dónde? Hacia la aorta. ¿Y la aorta para dónde me lleva la sangre? Bueno, por supuesto, a la circulación sistémica, es decir, un circuito cerrado desoxigenado. Y de allí vuelve a regresar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, aorta, circulación sistémica. Un circuito cerrado de sangre desoxigenada. Y por otra parte, la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, de ahí a la pulmonar, y de la pulmonar ¿hacia dónde va? Hacia los pulmones, se oxigena y regresa oxigenada a la aurícula izquierda, otra vez al ventrículo izquierdo, pulmonar, y nuevamente otro circuito cerrado, es decir, un circuito cerrado mayor sistémico y un circuito cerrado menor pulmonar. Esta cardiopatía también es incompatible con la vida, a menos que existan otras cardiopatías, es decir, que haya una comunicación interventricular, que haya una comunicación interauricular, o que haya una persistencia del ductus arterioso. Para el caso del ventrículo único, bueno, esta es una alteración severísima, una displasia severísima en cuanto a la formación del sector interventricular, y fíjense que aquí simplemente hay una sola cavidad en donde se va a mezclar la sangre oxigenada de la aurícula izquierda con la sangre desoxigenada de la aurícula derecha, y por supuesto esa mezcla es la que va a pasar a ambos troncos arteriales, es decir, a la arteria pulmonar y a la arteria aorta. La sangre, aunque vaya mezclada hacia la arteria pulmonar, no va a tener problemas, porque allí después va a ocurrir la hematosis y se oxigena. El problema se da cuando la sangre mezclada, es decir, con sangre desoxigenada, pase a la arteria aorta, y de allí hacia, por supuesto, la economía sistémica, donde eso va a generar que el paciente tenga desafortunadamente fenómenos de cianosis. Como verán, son bastante variadas las cardiopatías congénitas. Siempre, por supuesto, debemos recordar que existe alguien que dio su vida por nosotros y que lo hizo para que tú y yo seamos salvos y tengamos el derecho al cielo. No desechemos esa gran oportunidad que se nos ha dado, y siempre tratemos de caminar en santidad. Que Dios los bendiga.